Esta mañana les compartí el testimonio y lo titulé Llamados a estar con Él. Llamados a estar con Él. Retomando parte del cierre de Llamados a estar con Él y uniéndolo al tema que me encomendaron, llamados a formar pastores saludables. Entonces tengo que hacer la conexión de por qué yo termino también profundizando este tema de cultura del discipulado. Cuando estoy en el hospital y escucho la voz del Señor que me dice, por causa del llamado, entro en la profunda crisis. Está sonando una canción cristiana en el televisor del cuarto, de una iglesia que yo no acostumbro seguir el grupo de alabanza, pero esa canción comienza a ministrarme y me quebranta cuando en esa forma creativa y en esa forma de comenzar a imaginar qué hubiera pasado si yo me hubiera muerto, porque yo estaba en el conflicto de por qué no me morí y hubiera preferido morirme a continuar en ese sufrimiento y debate, porque yo me sospechaba todo lo que me venía. Los que han estado en un hospital y en eso saben qué es estar en una camilla, que le conectan cosas en un brazo, que en el otro brazo, que el oxígeno, que en una pierna y desnudo. Y cada 5 minutos, 10 minutos pasaban 2 enfermeras. ¿Y cómo está? Venga, lo miramos. Y uno ahí. Y como la situación cardíaca era tan delicada, ni siquiera podía sentarme porque ese esfuerzo me podía matar. Entonces, uno de valiente, cuando uno le dice, tengo chichi. Claro que sí, ya le acercamos el pato. Y es, a ver. ¿Ya me entienden más o menos el proceso? Y yo sabía todo lo que me esperaba y toda la situación. Pero en esa crisis, en esa situación tan absurda, en esa situación tan difícil, me imagino qué hubiera pasado, que hubiera muerto. Porque cuando voy en las ambulancias he tenido crisis de muerte y yo no vi la luz al final del túnel. Yo no sé si ya está iluminado, si ya cambiaron la manera. Pero les tengo una noticia, tampoco encontré argumento bíblico para decir que la luz al final del túnel. No encontré un argumento bíblico. Y no fue mi experiencia. Algunos habrán visto un túnel, lo que sea. Yo no vi nada de eso. Y yo dije, sí, me estaba muriendo, pero no tuve esa experiencia. Entonces yo imaginé que era sencillamente cerrar los ojos, estar como dormitado, abrirlos, y yo me imaginé que el Señor Jesucristo me decía, su merced lindo, porque así me habla a mí, no sé cómo le habla a usted. Y me decía, su merced lindo, ¿qué hizo con su vida? ¿A quién dejó formado? Y ahí entró en una crisis terrible. De imaginar que si hubiera muerto y llego al Señor, me pregunta, ¿qué hizo? Y rápido comienzo a hacer una evaluación. Como hijo, estaba en deuda con mi madre. Como hermano, estaba en deuda con mis hermanos. Como esposo, estaba en deuda con mi esposa. Como padre, estaba en deuda con mis hijos. Porque encontré que en cada uno les había robado tiempo. Les había robado atención que merecían y que yo era el responsable.
pero traigo la evaluación a lo ministerial. Y encuentro que de la iglesia de Sopó hay gente que está en otras naciones, que tiene iglesia, que están en tribus indígenas, pero ninguno fue formado intencionalmente por mí. Crecieron naturalmente en la iglesia, se desarrollaron naturalmente en la iglesia, salen al ministerio, pero yo no los formé intencionalmente. Yo estaba en la labor, pero no fui intencional. ¿Y usted se imagina pasar toda la eternidad con la vergüenza de que quedé habilitando en lo que me mandaron? Toda la eternidad. Porque no es cuestión del ejercicio de llegué al cielo, soy salvo, sino la vergüenza eterna de no haber cumplido con la misión que el Señor me encomendó. Y comienza ese temor interno de qué voy a hacer en mi familia, qué voy a hacer con mis sucesores que he formado intencionalmente. Y entonces intencionalmente no he formado, he hecho mucha obra del ministerio. Quiero hablarles y resumirles dentro del concepto de nuestra misión. Entonces, no sé si usted hace una evaluación rápida en su vida. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Les voy a dar otra oportunidad para los que todavía no saben. Hoy es un día de misericordia. Si no lo hace por convicción, hágalo por el bienestar emocional del predicador. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hoy. Era toda la evaluación que quería hacer. Todos hablamos del cielo, queremos ir, pero ninguno quiere partir. Y si ninguno quiere partir, es porque todavía tiene que hacer o no está haciendo lo que debe. Porque el que sabe que está bien, el que sabe que morir es ganancia y que allá estamos mejor, dicen amén con ganas. Pues eso fue lo que me pasó en el hospital. Pero es que a mí sí ya me estaban escriturando el cajón. Entonces fue fuerte el tener que reflexionar que tengo que hacer cambios profundos. Lo primero que quiero hablarles es acerca de la misión general. ¿Y cuál es la misión general? La encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Como el pastor Snilder ya nos adelantó una buena parte, entonces no tengo que ahondar en este punto. Y es llamados a ser y a ser discípulos. El principio paradigmático lo encuentro desde Génesis. En Génesis está el varón y la hembra. Pero cuando les dice multiplíquense, en el acto de multiplicarse, la mujer, la hembra, deja de ser solo hembra para convertirse en madre. Y el varón en el acto de multiplicarse deja de ser simplemente varón para convertirse en padre. Entonces, por diseño, el varón es llamado a ser padre o tiene la capacidad de ser padre al multiplicarse, y la mujer de ser madre en el acto de multiplicarse. Entonces es un principio que deducimos. Al cumplirlo, adquiere una nueva dimensión. Y desde Génesis le dice fructificad y multiplicaos. Ahora, Mateo 28, 19 y 20 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿A quién le está diciendo eso? A los discípulos. Pero cuando les está encomendando vayan y hagan discípulos, está hablando implícitamente que el discípulo maduro, cuando es obediente, se convierte en discipulador. Si uno no es discipulador, no es discípulo maduro.
pero estamos por diseño pensados que todo discípulo debe llegar al punto de ser discipulador. Ahora, sería confrontador decir que alguien llega al ministerio y no es discipulador. Porque si alguien llega al ministerio y no es discipulador, quiere decir que no ha llegado a ser un discípulo maduro y sería muy difícil. Lo que uno tendría que concluir es que hay gente que está en el ministerio sin llamado al ministerio. Que hay ujieres lindísimos al frente de una iglesia. Que hay predicadores buenísimos al frente de una iglesia. Pero es que al frente de una iglesia y una congregación y un redil no pueden estar servidores, deben estar ministros. Y esos ministros deben ser discipuladores. Pero para ser discipulador debe ser discipulado. Y van de la mano, porque eso es parte de la madurez. Entonces, si va unido el ser discípulo y ser discipulador, porque es el cumplimiento de la comisión general o la gran comisión, entonces, ¿quién es tu discipulador? ¿Quién es tu discipulador? Y si no tienes discipulador, necesitas tener cerca a alguien para rendirle cuentas, para que te corrija, para que te anime, pero también para que crezcan mutuamente, porque somos parte de un cuerpo. Si te consideras que ya eres un discípulo maduro, entonces muéstrame tus discípulos intencionales que estás llevando al crecimiento. Decía el pastor Snilder, ¿desde cuándo hasta cuándo, versión mía, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos? Desde que los llamó, lo que les hablaba en la mañana, hasta que murió. No fue cuestión de tiempo, sino fue cuestión de toda la vida que tuvo. Lo que implica que tus discípulos debes seleccionarlos y debes invertir tu vida hasta que tú te mueras. Pero a veces es, muéstrame tus discípulos. ¿Cuánto llevas en el ministerio? 20 años. Muéstrame el discípulo que llevas 20 años con él. No lo tienes. Entonces solo has pastoreado congregantes, pero no has discipulado sucesores. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero multiplicamos lo que somos. Estamos esperando una multiplicación generacional, una multiplicación de ministros, pero estamos enseñando. Entonces, enseñamos lo que sabemos, pero multiplicamos lo que somos. Y si solo tenemos buenas intenciones en el discipulado, pues vamos a tener discípulos con buenas intenciones, pero no transformados. Segundo punto, misión personal. ¿Cuál es la misión personal? Hemos sido llamados a crecer saludables. Hemos sido llamados a crecer saludables. El texto base lo tenemos en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Sabe dónde está el desafío? Reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras áreas, en todas nuestras decisiones, porque lo reconocemos fácilmente en la iglesia, y eso, porque lo reconocemos, pero nosotros tomamos las decisiones.
pero lo reconocemos en cada área de nuestra vida. El fraile carmelita llamado Lorenzo, de París del siglo XVIII, tomó una decisión: vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios de momento en momento. Preste atención. Vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios de momento en momento. Es decir, Dios está presente. Pero se nos olvida tanto el Dios está presente, que al menos para distinguir cualquier decisión, situación básica que se nos presenta, olvidamos los principios básicos para discernir si esto es bíblica o teológicamente correcto. Y sé que ustedes están bien enseñados en Biblia y en teología. Uno, Dios es omnipotente. ¿Lo creemos o no lo creemos? Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es Padre amoroso. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es juez justo. Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es inmutable. No cambia. Mirando esos 6, miramos cualquier opinión doctrinal y decimos si es o no es. Por eso yo, de manera personal, entro en conflicto cuando en un culto alguien se emociona y dice: démosle la bienvenida al Espíritu Santo. Si Él es omnipresente, el bienvenido es usted, no Él. ¿Estamos? Por eso esos 6 son cruciales para mí. Él no cambia. Cuando decimos que Él es omnipresente y está en todo lugar, está con nosotros y es presente siempre. Lo que ahora le dieron por llamar mindfulness. Nuestra plenitud no está en ser conscientes de nuestra realidad. Nuestra plenitud es estar conscientes que Él está con nosotros, que Él nos rodea, que Él es constante en nuestra vida. Cuando entendemos eso, entonces vamos a hacer y a llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Lo dice Juan en la tercera epístola, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado ¿en qué? En todo, así como prospera tu alma. Pero nos hemos especializado tanto en hacer prosperar el alma de los congregantes que el resultado es tener buenos cristianos, pero muchos son malas personas. ¿Y cómo se sabe? Cuando pelean con un vecino y sacan su espiritualidad. No voy a pelear con usted, porque la Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor, se lo entrego en las manos de Dios. ¿Qué hay en ese corazón? Venganza, y anhela que sea Dios que le va más mal. Porque nos especializamos en enseñarle lo espiritual, en que crezca su alma, pero no en que madure emocionalmente. No en que cuide en su área física, o que cuide su familia o su aspecto social, porque el pastor va a ser el más fastidioso de la vereda del barrio donde vive, porque no está interesado en que en su área social Dios lo use para transformar su entorno. Cuando estoy diciendo reconocer a Dios en todos nuestros caminos, es saber que Él está en nuestra casa, en nuestras relaciones familiares. Es saber que Él está en nuestras relaciones comunitarias. Es saber que Él está en nuestro cuidado personal. Hace unos años se levantó un movimiento en algunos lados de Brasil y de Estados Unidos,
donde decían, no le vamos a creer a los pastores gordos porque no tienen dominio propio. Y yo me puse a echarle cabeza. Yo alcancé a pesar 92 kilos. Mido 1,67 m. 92 kilos. Eso quiere decir que tenía el peso ideal. Me faltaba estatura para el peso que tenía. Otra cosa es cuando uno tiene problemas de sobrepeso, de insulina, de hormonas, y a mí me encontraron problemas hormonales, y ahí estoy en tratamiento y me ayudó a controlar cosas. No siempre es falta de dominio propio. La cuestión aquí es que no caigamos en esos extremos. Es cómo nos estamos cuidando para ser saludables. El Señor te redimió para tener de mucho tiempo, pero tú te estás matando solito con tu indisciplina. Dios quiere tenerte más tiempo y tú afanado, pero les digo que cuántos quieren irse hoy y tampoco. Pero sales y se mandan una cantidad de dulce y de grasa sin remordimiento. Entonces, sé consciente que Dios es presente cuando estás comiendo. O si no, lee las leyes alimenticias de Levítico, a ver si Dios no es exigente. Dios nos pide que nos cuidemos integralmente. Dios nos está pidiendo a que crezcamos de manera saludable. Entonces haz una evaluación rápida, sé que lo tienen en una cartilla, pero de 0 a 10, si quieres escribirlo o al menos piénsalo. En tu vida espiritual, ¿cómo estás? De 0 a 10. Piénsalo rápidamente. ¿Cómo te calificas en tu vida espiritual? Como no tiene que subirlo a Facebook, estoy en 3 en mi vida espiritual, entonces puedes reflexionarlo con libertad. En tu salud física. Entonces, en el cuidado intencional de tu salud física, alimento. Yo ahorita estoy mal. Les dije, he tenido 2 infartos delicadísimos y estoy caminando 1,500 metros diarios, 1,5 km. Antes de los infartos, intencionalmente todos los días 5 kilómetros, que es lo que recomiendan. Ahorita estoy mal con 2 infartos, con diabetes. No puedo hacer mucho, solo me camino 1,500 metros intencionales fuera de mi caminar y de mis actividades. Imagino que yo infartado hago eso, usted hace más. ¿Van conmigo? Cuidado intencional. En nuestras relaciones familiares son sencillas. No es cuestión de creernos buenos padres, es preguntarle a nuestros hijos si somos buenos padres. No es creernos buenos cónyuges, es de preguntarle al cónyuge qué tal somos nosotros. Ahora entienden por qué yo me iba sintiendo en déficit cuando hice mi evaluación. Yo quedé habilitando en todo. En nuestra madurez emocional, ¿qué me llevó a mí al burnout? Falta de madurez emocional, no saber controlar los estresores de mi vida, no saber controlar las frustraciones, no saber controlar los excesos, las dependencias. Les voy a contar una de mis adicciones. Adicción al trabajo. Porque solo me siento útil cuando hago mucho. La cuestión es que a veces llegaba por la noche y decía, estoy fundido, estoy cansado, hice mucho, pero no fui útil en nada. La cuestión no es hacer mucho, es ser productivo. Hay gente que hace mucho y no es productivo. Hay gente que hace poco, pero son muy productivos en lo poco que hacen. Aprende a ser productivo, no a trabajar mucho.
Eso tiene que ver con madurez emocional, saber tomar decisiones, en qué involucro mi tiempo, cómo gestiono mis emociones. Y un pastor necesita gestionar muchísimas emociones en una iglesia. Probablemente ustedes no, pero yo sí lo viví, de creer que la gente de la iglesia es ingrata. Solo me pasó a mí. De creer que la organización es ingrata. Y no podía gestionar algunas cosas y van cargando el corazón. Ahora, hoy en día me puedo dar la licencia de hacer cosas un poquito fuertes y tengo todo el argumento, tengo un mal corazón. Contexto social. Que nosotros, ¿cómo vas en ese contexto social? En el barrio, en la vereda donde estás. No es que te quieran y te amen, pero que te respeten porque eres un ministro. De pronto no nos van a querer porque son anticristianos, está bien, pero que nos respeten o que te des a conocer. Hay gente que llega a un aeropuerto, lo para la policía. ¿Usted qué hace? Soy profesor, soy docente, yo digo, soy religioso y mi cargo es, soy pastor. Y no me avergüenzo en ningún lado de decir, soy religioso y soy pastor. Lleno papeles de la DIAN, soy religioso. Pero que nos pare un policía y usted se avergüence de decir que es un siervo de Dios, no, pasemos a otro más bien. Crecimiento personal. Y el crecimiento personal estamos hablando de necesitamos invertir en nosotros mismos. Necesitamos aprender a invertir en nosotros mismos, en cuidado, en tiempos de recuperación, en descanso, en conocimiento, estudiar, capacitarnos. No es tanto recibir diplomas, es recibir crecimiento. Salud financiera. Salud financiera es diferenciar entre los recursos de la iglesia y los recursos personales. Aprende a vivir con los recursos que te da la iglesia a ti y no conviertas en plata de bolsillo los recursos de la iglesia. Y entonces les doy un ejemplo que a mí me gusta y muchos se confrontan. Los pastores somos valientes para darle mercado a alguien en necesidad con plata de la iglesia. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú, de tu dinero, de tus recursos, diste una ofrenda a un mercado que a ti te costó como le pides a los creyentes? Porque nosotros somos generosos con la plata que le den un mercado. Pero que yo saque de mi plata, que la iglesia le dé para el estudio a este muchacho, a esta muchacha, pero que tú saques de tu ofrenda. Pedimos a la iglesia que se sacrifique, que sean generosos económicamente, pero a veces a nosotros nos cuesta para nuestra casa, para nosotros y para nosotros mismos. Lo que nosotros administramos son los recursos del reino, no son nuestros recursos. Entonces debemos ser buenos mayordomos de los recursos del reino. Mi amado, no se preocupe. Dios es nuestro proveedor, no la iglesia. Entonces, han leído en la Biblia que el que mira a la mujer ajena o a la mujer de otro es un adúltero. ¿Sí lo han leído? Solo por mirarla con codicia. La mayoría de pastores nos enamoramos de la novia de Cristo.
Y entonces es mía, la plata es mía, los ladrillos son míos. Y te tengo una noticia, esa novia es de Cristo, no nuestra. Nosotros solo estamos ahí cuidando, pastoreando. Y a mí me confrontó cuando escuché el concepto. Nos enamoramos tanto de la iglesia que creemos que es nuestra. ¿Vamos bien? Ahorita me perdonan, eso es salud emocional. Desarrollo ministerial, de 0 a 10, ¿cómo vas en tu desarrollo ministerial? El desarrollo ministerial es madurez, no es ser famoso, no es ser conocido, es saber que he crecido en el camino de Dios, es saber que he crecido a lo que hacía hace 5, 10, 15, 20 años, que he tenido un desarrollo ministerial acorde a los dones, al llamado y a mi obediencia. El Señor llamó a algunos para estar al frente de 50 y otros de 100 y otros de 200 y otros de 500. Esto no es una competencia, es desarrollo ministerial. No es la cantidad, es la obediencia. Porque si tú tienes pocos, pero todos son discípulos, la multiplicación es garantizada. Pero si tienes muchos y ninguno es discípulo, tienes muchos seguidores. Y ya. Puedes tener fanáticos tuyos. Y ya. Entonces debemos tener desarrollo ministerial sin entrar en competencia de hacer más que otros, sino hacer lo que el Señor nos pide. Yo admiro profundamente a los misioneros, a los que van donde yo no iría. Y trato de apoyar lo que puedo en mi economía y en la economía de la iglesia. Pero un misionero no va a tener que ya tengo una comunidad, ya tengo 3,800. Un misionero está contento cuando uno es transformado. Entonces, ¿eso es desarrollo ministerial? Sí, porque estamos ubicados en el llamado. En esas 8 áreas me evalué y quedé habilitando. Y comencé en angustia profunda. Porque ahí entro entonces al tercer punto, una misión generacional. Entonces tenemos una misión general que es llamados a ser y a ser discípulos. Una misión personal que es llamados a crecer saludables. Tenemos una misión generacional que es llamados a formar sucesores aprobados. Llamados a formar sucesores aprobados. Juan 17:9 nos habla de la oración del discipulador. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. No estamos hablando del principio de Pareto, pero estamos hablando, según esto, por la oración de Jesús en un momento de crisis, que su oración más importante la enfoca en 12 y no en 5,000 o 10,000 o 15,000. Y oró por esos 12. Dentro de los que estaban, el que lo vendió, el que lo negó y los otros que corrieron. Él nos está mostrando que aquellos que el Padre le entregó, los llamó y ellos respondieron. ¿Tú conoces los que Dios te entregó? Que tú dices, Dios me entregó estos 5 y por eso los estoy formando intencionalmente. Dios me entregó estos 10, Dios me entregó estos 3, estos 6. Por eso no has llamado a nadie, solo pastoreas a todos. Por eso discipulas ¿a quién? Porque a veces no hemos detectado, no hemos orado,
no hemos pensado quiénes son los que Dios me entregó. Por eso fue que yo llegué a la conclusión que han salido de la iglesia muchos que están en el ministerio. Maestros, misioneros, pastores, están en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, acá en Colombia, pero ninguno lo formé intencionalmente y me sentí en deuda con el Señor. Entonces necesitamos, gracias, reflexionar cuando decimos, ellos son mis discípulos. Te pregunto, ¿en razón a qué dices que son tus discípulos? ¿En razón a qué? Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El texto nos habla de esfuerzo consciente y diligente, evaluación divina y aprobación, que hace bien el trabajo, que maneja de una manera correcta la enseñanza de las Escrituras, que su conducta está en armonía con sus enseñanzas. ¿Podemos aplicarlo a nosotros? Que tú digas, algo que se enseña dentro de identidad es que somos seres biológicos, ¿cierto? Y como seres biológicos, yo sé que a algunos no les gusta, morimos. Y que no, al menos los médicos últimamente me han dado fecha de caducidad, pero antes no. El año pasado que no pasaba de diciembre. Que si me volvía a dar un infarto antes de un año que no aguantaba. Me dio en mayo y entonces me extendieron la fecha. Y me dijeron, en los primeros 30 días, el 80% de los pacientes como usted mueren. Y entonces fue cuando yo fui a un restaurante y me despedí de mis hijos y de mi familia y llamé a mi hermana, a mis hermanos, yo me despedí de todos. Fueron pastores hasta mi casa y me dijeron, vengo a despedirme, a tomarme una foto para recordarlo para cuando se muera. Llegué a los 90 días y entonces el cardiólogo me dijo, no va a pasar de este año. Y bueno, pues me están cambiando la fecha cada nada. ¿Sabes que no sabemos el Señor cuándo nos va a llamar? No tienes que estar enfermo para llegar al cielo. No tienes que estar en agonía para comenzar la eternidad. Solo piensa que puedes cerrar los ojos, los abres y estás en el gran trono blanco. ¿Qué le dirías al Señor? ¿Qué le dirías si Él te dice, eres un obrero aprobado? Muéstrame tus discípulos aprobados. Muéstrame los sucesores que van a continuar la visión única que Dios te dio a ti y no al que tienes al lado. Porque cada uno tiene una misión específica, una unción específica, cosas específicas que Dios ha trabajado durante toda nuestra vida. ¿Quién va a continuar eso cuando tú no estés? La iglesia lleva 20 siglos y sigue andando. Y se han muerto muchos que creían que la iglesia iba a quedar trancada. El Señor va a continuar. Y cuando estés en el cielo y el Señor te diga, ¿quién va a continuar lo que tú iniciaste? ¿Qué le dices? No, pues no formé a ninguno, levante a otro. Entonces el Señor va a decir, bueno, esperemos otros 40 años, otra generación. O puedes decirle, sí, Señor, invertí mi vida en este y en aquel y ellos van a hacerlo. Tan feo pensar en la muerte para hacer cambios buenos, ¿no? Cambios necesarios. ¿Por qué no pensar en la vida y saber que sí podemos?
Un día una creyente me dice en la iglesia, conté testimonio de mi esposa de las sanidades porque después de lo que les conté del accidente le dio cáncer y tumores. Ahorita está en un congreso de damas allá en Bogotá. Y está bien, está mejor que yo. Y me dice una mujer en la iglesia, pastor, yo quisiera contar un testimonio como el de su esposa. Le dije, no sea tonta, no pida accidentes, ni cáncer, ni tumores. Quiere contar un testimonio de sanidad de cáncer. ¿Usted cree que, qué está pidiendo? ¿Por qué no cuenta y dice, quiero dar un testimonio? El Señor me ha dado salud, me ha dado provisión, me tiene a los que amo y me rodean. Como si únicamente los testimonios de Corín Tellado fueran los valiosos, cuando lloran mucho. Pero ¿sabe que Dios ha sido fiel? Dios nos ha dado la provisión. Dios nos ha dado salud. Tenemos alrededor a los que amamos. Tenemos gente sincera que nos ama, gente que nos acompaña. ¿No crees que eso es testimonio? Pues hermano, pensando características de discípulos sucesores aprobados, encontré en la Biblia que primero y antes que todos, porque aplica para nosotros, ser enseñable. Ser enseñable. Y aquí los que están en cargos directivos saben que lo más difícil es encontrar pastores que sean enseñables. Porque entre más años, menos enseñables. Nos cuesta. Mantén tu corazón siempre en ese anhelo de ser enseñable, de aprender del otro, así sea menor que tú. Porque el que te habla es Dios a través de. Entonces no importa la juventud, que tiene menos estudios, que tiene una iglesia más chica, no importa. El que te habla es el Señor a través de. Seamos enseñables. Ser fieles. Dentro de la fidelidad está tanto la fe como la lealtad. Lealtad a la casa, lealtad a los principios, lealtad a la organización donde Dios nos llamó a crecer y a servir. Ser fieles. Con dominio propio. El que no tiene dominio propio tiene demonio propio. Porque a veces parece espiritual. ¿Sabes que necesitas caminar y no caminas? Eso es pereza, eso es necedad. Lee Proverbios al menos. Aprende las hormigas, salga y véalas un rato. Pero nos cuesta tener dominio propio. Saber cuándo decir no, saber cuándo decir sí y saber cuándo no decir nada. Porque nos pican la lengua y caemos. Hay muchas veces necesitamos aprender a decir nada. Y nos van a decir, ¡ay, tan sabios! En nuestras decisiones, en nuestras impulsiones. Ser íntegros. Integridad es la coherencia entre el ser y el hacer. La coherencia. No es lo que hacemos en el culto, en lo oculto, sino la coherencia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un ministro de Dios,
cómo deben ser las conductas, las decisiones, el hablar de un ministro que ha sido llamado a honrarlo a él en todos los ambientes. Multiplicador de lo que es. Multiplicador de lo que es. Entonces, si eres criticón, cambia la crítica para que multipliques lo correcto. Pero si eres bendición y generoso, síguelo haciendo, porque tus discípulos van a ser generosos y van a ser igual que tú. Es como nuestros hijos, terminan haciendo la mayoría de las veces lo que ven, no lo que se les dice. Pensé en una, ¿cómo se llama? En un apócope, en un eslogan, que necesitamos ser intencionales en la formación de discípulos SOS. La formación intencional de discípulos SOS. ¿Y qué quiere decir SOS? Salven nuestras almas, ¿no? Salven nuestras almas. Es un llamado de emergencia. Sucesores obedientes saludables. Sucesores obedientes saludables. Es un SOS para salvar esta generación. Que discipulemos y formemos sucesores obedientes saludables. Yo solo pensé que le respondería al Señor cuando Él me preguntara: ¿quiénes son tus discípulos sucesores que continuarían lo que Dios me dio? Fue suficiente para quebrarme. Y comencé a formar una capacitación. Voy a multiplicar intencionalmente en 4 que son mi responsabilidad distrital. A través de esos 4 tengo que alcanzar 600 familias ministeriales. A través de esas 4 tengo que alcanzar 380 hijos de ministros. A través de esos 4 tengo que alcanzar más de 100,000 varones. A través de esos 4 tengo que alcanzar más de 300,000 mujeres. Entonces yo no puedo llegar a toda esa cantidad, no puedo llegar a 500 y pico de iglesias, ni puedo llegar a esa cantidad de familias de hijos de ministros. Escogí 4. Y dije, voy a invertir mi vida en estos 4, voy a capacitar en estos 4, y los organicé a estos 4 y terminé con 30. Cuando tú piensas en invertir tu vida en 4, el Señor te sorprende. Y el Señor te va a sorprender. Sé discípulo. Madura como discípulo y forma discípulos. Conviértete en un discipulador, porque todo ministro por diseño está llamado a ser discipulador. Discipulador. Voy a pedirle la alabanza si me acompaña. Y quiero que tú reflexiones en este llamado, en la misión, nuestra misión. Tenemos una misión general, llamados a ser y a ser discípulos. Tenemos una misión personal, llamados a crecer saludables. Tenemos una misión generacional. Hemos sido llamados a formar sucesores aprobados. Que cuando el Señor nos llame y nos diga, ¿cumpliste tu misión?, podamos decirle, Señor, hice lo que más pude. Hice lo que más pude. Solo estoy aquí para decirte, examínate, toma decisiones, y mi oración es que tengan una vida con longevidad y con longanimidad,
Porque la mayoría pedimos longevidad. Y ninguno pide longanimidad, por eso son viejos amargados. Necesitamos buen ánimo, salud y muchos años. No pidas solo muchos años, sino también buen ánimo para terminar bien. Pero pide también fuerza, sabiduría. Somos seres biológicos y en algún momento vamos a morir. Pero bueno sea cuando el Señor nos llama y no porque nos adelantamos. En Bogotá en estos días los que han ido, 50 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Y como hay cámaras por todo lado, nadie va más rápido de 50 kilómetros por hora. No han bajado mucho los accidentes de moto. ¿Por qué? Son los únicos que no cumplen. Ellos van a la velocidad que quieren. Muchos de esos son cristianos que quieren obedecer los 10 mandamientos, pero no quieren obedecer 50 kilómetros por hora. Usted se imagina un tiestazo, llega al cielo, el Señor le dice, yo le di la moto para que fuera a la iglesia, ¿qué estaba haciendo? ¿Entienden las imprudencias que hacemos a veces? Cuidémonos y con el ejemplo que otros aprendan a cuidarse. Que tu congregación aprenda de cómo su pastor se cuida. Tú quieres tener una iglesia saludable, forma equipos saludables, que tus pastores puedan descansar como tú descansas. No sea que tú, no, yo sí descanso y dejo en la iglesia full andando todo. ¿Y no tienes misericordia de tu equipo pastoral? Si tú quieres bienestar, descanso de esto, dale lo mismo a tu equipo pastoral, a tu equipo de ministerio. No sé los nombres que usan acá. Nuestro Padre es juez justo y nosotros debemos aprender a Él a ser amorosos y justos. Cierra tus ojos. Todo esto inicia sencillamente si Dios está en medio de nosotros. Jesús es nuestro principio paradigmático. Él es nuestro ejemplo. Se sintió cansado y se aisló y se apartó. Y nos dejó, y está en la Biblia. Y se fue a donde sus amigos y tuvo su tiempo aislado. Pero es tan magnífico, que nuestro Dios nos dejó Eclesiastés en la Biblia. Una mano de quejas y de inconformidad. Entonces Dios nos está permitiendo la duda, la lucha y poder decir por qué el impío prospera y poder decir por qué siento tanta injusticia, pero dígaselo a Él. Si está en la Biblia todas estas quejas y dudas, es porque podemos, es parte de nuestra humanidad. Si no pudiéramos hacerlo, ni siquiera estaría en la Biblia. Cuando te canses, cuando necesites ayuda, pídela. Cuando estés depresivo, cuando estés triste, dile a Él: Señor, estoy aburrido de pasar necesidad. Estoy aburrido de estar enfermo. Yo he tenido conversaciones tranquilas con el Señor, sin rabia. Le he dicho: Señor, estoy cansado, mejor lléveme ya. Y cada vez que estoy en una crisis de esas, el cardiólogo, el médico me dice: no, como que va mejorando, está estable, está. ¿Tienes algo que decirle al Señor? ¿Por qué no se lo dices hoy?
no has cumplido con la intencionalidad de dejar discípulos saludables, díselo a Él. ¿No tienes una estrategia establecida? Pregúntale a Él. Y si quieres hacerlo y tienes la libertad de hacerlo, si te sientes bien ahí donde estás y orar sentado, hazlo. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Pero en un acto de fe, el que quiera hacerlo y el que se sienta cómodo, quiero invitarle a que le presentes eso que está en tu corazón hoy aquí en el altar.